Hola, nosotros somos el equipo de Derechos Humanos, Derechos Civiles y Movimientos Sociales. Yo soy Leonardo Pérez Solís, editor multimedia y productor audiovisual. Mi nombre es Alexia Samantha Guerrero Baena y soy la redactora en jefe. Me encargo de revisar y redactar la información. Hola, mi nombre es Víctor Augusto Godínez Velasco y yo soy el editor adjunto. Yo soy Melanie Jiménez y soy investigadora, analista y periodista. Yo soy Andrea Nayeli Manzano Vázquez y mi trabajo fue ser Community Manager. Y hoy les vamos a hablar sobre la campaña de información y concientización de nuestro proyecto final, de la materia de Ciudadano Ciudadana 2.0. Conectado, conectada con el mundo es un noticiero con el objetivo de compartir noticias mediante diferentes tipos de redes sociales, tales como son Facebook, Twitter y YouTube. En nuestro caso compartimos noticias sobre nuestro tema de especialización, que es derechos humanos, derechos civiles y movimientos sociales. Y en este trabajo abordaremos el tema de la violencia, el cual está presente en diversas manifestaciones y nuestros objetivos son informar y concientizar al público sobre la violencia, la cual está presente en nuestro tema, dar a conocer noticias sobre nuestro tema para difundir y estar informados, exponer nuestro punto de vista y hacer un análisis crítico de las noticias. Pensamiento crítico. En la actualidad, las personas y los ciudadanos del mundo somos víctimas de la gran revolución tecnológica del 2020, en la cual las noticias, investigaciones y conocimientos son actualizados cada segundo. A consecuencia de esto, la competencia por la atención de los consumidores es muy demandada y a veces se recurren a formas para capturar esta misma atención de maneras poco éticas. Algunas de estas formas son el clickbait y las fake news, las cuales van sujetadas de la mano, ya que tienen como principal objetivo crear controversia y desviar la atención de los temas más importantes para ganar vistas. Por esta y otras razones es importante como consumidores tener pensamiento crítico sobre las noticias que leemos y escuchamos en nuestro día a día. Además, el pensamiento crítico nos sirve para más cosas, no solo para el análisis de las noticias, sino también para muchas de las habilidades como la toma de decisiones importantes. Una gran forma de evitarlas sería leer la noticia completa y no solo guiarnos por el título. Averiguar si la fuente es confiable, tales como noticieros o sitios web. Investigar por tu propia cuenta en diferentes fuentes y verificar el contexto de la situación. En relación a lo antes mencionado y tomando como ejemplo las noticias seleccionadas, el artículo que nos habla sobre las manifestaciones en Berlín que están en contra de las medidas sanitarias para la prevención del coronavirus. A pesar de que el noticiero no es una fuente confiable, podemos confirmar que la noticia es verídica, gracias a un análisis mediante el pensamiento crítico. Esto debido a diferentes factores como el lenguaje que utilizan para redactar o que mencionan a un noticiero local. Otra técnica para saber si la información que se lee es verídica es compararla con noticias del mismo tema, pero de diferentes fuentes o noticieros. Noticias recientes. En Perú las personas han salido a protestar a las calles de Lima y otras ciudades de Perú para manifestar en contra de la destitución de Martín Vizcarra como presidente por una acusación de corrupción. Y estas protestas terminaron con la renuncia del mandatario interino Manuel Merino. La Coordinación Nacional de Derechos Humanos denunció que las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos contra un grupo de manifestantes que intentó acercarse a la sede del Congreso en Lima. Protestas en Hong Kong. Cientos de miles de personas se manifestaron en Hong Kong el domingo 9 de junio en contra de la protesta legislativa del gobierno local para facilitar las extradiciones a China continental. Una de las manifestaciones más grandes del país de Hong Kong. Esto es porque Hong Kong era una antigua colonia británica que fue regresada al control chino en 1997 y le da con la política llamada un país, dos sistemas. Esta prometía autonomía al territorio de Hong Kong, les daba burocracia directamente, eran independientes, medios libres, un internet abierto y otras características que no se viven en la China continental. Esta autonomía, que está garantizada por el Estatuto Corto de la Ley Básica de Hong Kong, caduca en el 2047, pero ha sido debilitada mucho por el gobierno chino. Por lo tanto, los hongkoneses están manifestando para mantenerse con esa libertad hasta que la ley caduque.
Para poder tener más concisa la razón por la cual se debe de analizar un tema en diferentes fuentes, es prudente ejemplificar esto con las dos noticias que hemos escogido, las protestas de Hong Kong y las protestas en Perú. En ambas se analizó el tema de la violencia. Por un lado, tenemos a las manifestaciones de Hong Kong, las cuales están siendo pacíficas, pero el gobierno está actuando violentamente. En cambio, las manifestaciones que hay en Perú, ambos bandos están respondiendo de forma agresiva. Tomando en cuenta lo que sucedió en Perú, esto lo consideramos como una represión hacia los derechos humanos de los protestantes, ya que a pesar de que estas empezaron pacíficamente, los enfrentamientos con la policía con el uso de gases lacrimógenos y armas de fuego obligaron a los manifestantes a defenderse y denunciar la represión ejercida hacia ellos solo por querer expresar sus molestias. Este golpe de Estado fue hecho con la intención de poder tener un país democrático en el cual el gobierno respete las leyes y derechos de la población, incluyendo el bienestar de las generaciones futuras. El equipo de derechos humanos anteriormente habíamos presentado ya varias noticias en las cuales hablábamos un poco sobre estas problemáticas. En el caso de Bielorrusia y Lukashenko, en donde no hubo ningún respeto hacia los ciudadanos y a la democracia del país, o también en el caso de los indígenas en México y el INPI, en donde estas personas estaban manifestándose para que el instituto que, precisamente, se dedica a asegurar que sus derechos sean respetados, haga algo en relación a defender a la población indígena de la manera correcta y no como ha estado ocurriendo últimamente, y expresan sus inconformidades sobre el manejo de la institución. Es por estos ejemplos y muchos más por los que como equipo queremos y debemos de crear y transmitir el mensaje hacia el público en general, para que poco a poco generemos un cambio y vayamos disminuyendo los casos en los que los derechos humanos son violados. Añadiendo a esto, queremos decir que también, para lograr nuestro objetivo de concientización, mandar un mensaje sobre la importancia del pensamiento crítico a la hora de analizar las noticias que exponemos, ya que con un buen pensamiento crítico no vamos a dejar que el gobierno u otra identidad nos influencie a la hora de leer o escuchar estas noticias, que gracias al análisis crítico tomemos una postura objetiva. Eso es todo. Gracias por su atención.